Buenos días, Jesús Casanova, de nuevo aquí en la plazoleta Barbatusco, con nuestro diálogo cordial sobre temas de interés público. Antes de comenzar, quisiera recordarle a nuestros televidentes que el próximo 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Y la directriz que el Museo Nacional y el Ministerio de Cultura han determinado para esta fecha es contar aquello que no se ha contado, las historias indecibles, etcétera, para hacer énfasis en el posconflicto. De tal manera, Jesús, que para ese día de una vez le comunicamos a nuestros televidentes que estaremos dictando unas charlas en la sede de la Academia de Historia sobre la historia del conflicto, de la violencia en el país y en la región de Ocaña, y también las víctimas del conflicto armado en Ocaña y su antigua provincia. Dos temas muy pertinentes para la época que esperamos la comunidad ocañera pues asista a las 3 de la tarde el 18 de mayo en la sede de la Academia de Historia. Jesús, el tema de hoy. Gracias, Lalo. Ante todo, buenos días y siempre es un enorme placer compartir contigo en este hermosísimo lugar, Plazoleta Barbatusco. Este es un lugar muy apacible, muy tranquilo, muy apropiado para lo que estamos haciendo. Sí, Lalo, pienso que hay un tema que no hemos abordado y vale la pena que lo toquemos, y es el fenómeno económico. Es la economía desde la perspectiva de nuestra región. ¿Qué está pasando con la economía en el país y particularmente en Ocaña? Pienso que es un tema que amerita una mayor profundidad en la medida en que todos dependemos de ello. Un país gira en torno a la economía indudablemente y este tema, reitero, no lo hemos tocado, claro. Entonces yo pienso que podemos, si te parece bien, haciendo un poco de historia sobre cómo ha sido la economía en esta región en particular. Y nos remontamos obviamente al siglo XX, al siglo pasado, y particularmente a la primera mitad del siglo pasado. ¿Por qué ahí, Lalo? Porque si miramos la Colombia republicana, la Colombia del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX, fue una Colombia que desde el punto de vista económico poco cambió, mantuvo las mismas estructuras coloniales. Los cambios fueron realmente mínimos. Y más particularmente en el caso específico de Colombia, el país se atomizó. Colombia se dividió en regiones autárquicas, regiones autosuficientes, y Ocaña no fue la excepción. Ocaña era una provincia que hasta, digamos, los años 20 del siglo XX vivía de lo que ella misma producía. Si miramos, por ejemplo, la monografía del municipio de Ocaña que elaboró don Luis Sánchez Rizo, miembro de la Academia de Historia de Ocaña, aquí teníamos fábrica de velas, aquí teníamos fábricas de gaseosas, particularmente La Favorita y la Cola-Calle, ¿te acuerdas? Sí, claro. Aquí teníamos semanarios, aquí teníamos vida propia. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos forma de comunicarnos con la facilidad que hoy tenemos con el resto del país. Las vías eran los antiguos caminos reales. Entonces lo que es Ocaña y los pueblos circunvecinos vivían en derredor de lo que Ocaña producía. Un viaje en recua de mulas de Gamarra a Ocaña eran 12 días, eso era imposible prácticamente. Entonces era una economía muy autosuficiente, muy cerrada. ¿Cuándo comienza a cambiar esto, Lalo? Esto comienza a cambiar después que se producen los grandes cambios que el país vivió en los años 20. ¿A qué cambios nos referimos? Uno, desde el punto de vista ideológico, es la presencia activa de un pensamiento nuevo, y es la corriente socialista. Con la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Bolchevique, pues la de octubre, no hablo de la de febrero, que fue la de Kerensky, sino la de Lenin. Con la Revolución de octubre, el socialismo que ya existía, pero por primera vez se pone en práctica en un país distinto al que ideó Marx, pero bueno, se puso en práctica en un país. Eso se irradió como pólvora por todo el mundo. Y Colombia obviamente no fue la excepción. Entonces llegó a este país, o se expandió mejor el socialismo en Colombia. En las ideas de quiénes fueron los más grandes propulsores, digámoslo, de la época.
está una luchadora popular de Medellín, que es María Cano. María Cano, por supuesto. Está Raúl Maéchala, lo que era un líder sindical del Valle del Cauca. Está Ignacio Torres Giraldo. Estos personajes se dedicaron a hacer una especie de proselitismo por todo el río Magdalena, que era la arteria fundamental, la vía de comunicación del país. Se dedicaron a expandir las ideas socialistas, a crear sindicatos. Surgen los movimientos obreros en Barranca Bermeja, la famosa huelga de las bananeras. O sea, los años 20 son años convulsos, son años de cambio, son años de innovación. Eso desde el punto de vista político, ideológico, digámoslo. Pero no solamente fue eso, Lalo. Los años 20 también significaron desde el punto de vista económico la llegada al país de una suma grande de dinero. En ese entonces pues era mucha plata. Estoy hablando de 25 millones de dólares que el gobierno norteamericano nos entregó como indemnización por la pérdida de Panamá. Por la pérdida de Panamá, por el robo más bien del canal de Panamá. Por el robo descarado que nos hicieron de Panamá. ¿Eso en qué se reflejó? Ese dinero se invirtió en infraestructura, sobre todo infraestructura vial. Se amplió la vía férrea, se abrieron carreteras que no existían, se contrató una misión norteamericana, Lalo, que fue la misión Kermer, que eran los gurús de la época, eran los magos de la economía en el momento. Y la misión Kermer llegó a Colombia a hacer un trabajo de campo y como consecuencia de ese estudio consideraron pertinente acabar con las provincias, o sea, eliminar el aislamiento que Colombia tenía. Y la única forma de acabarlo era creando instituciones de orden nacional y abriendo una amplia infraestructura vial, conectando esas regiones. Las recomendaciones de la misión Kermer, entre otras, fue la creación del Banco de la República, que en efecto se creó en 1923, la creación de un organismo de control, que fue la Contraloría General, nace también en esa época, y se invierte mucha plata, como lo decía hace un par de minutos, tanto en trenes, en vías férreas, como en carreteras. En el caso específico de Ocaña, el proyecto que comenzó a vislumbrarse fue la construcción de un medio de comunicación entre Gamarra y Cúcuta, pasando por Ocaña, que es el famoso cable aéreo. Infortunadamente no se pudo culminar como se proyectó inicialmente y solo llegó de Gamarra a Ocaña. Pero eso cambió por completo la vida de esta región, económicamente hablando, claro está. Si antes nos gastábamos entre 10 y 12 días una recua de mulas de Gamarra a Ocaña o viceversa, hoy lo hacíamos en horas, 10, 12 horas era el recorrido de Gamarra a Ocaña en el cable aéreo. Eso fue un salto no solamente cuantitativo, fue un salto cualitativo en las relaciones económicas de la región de Ocaña. ¿Cierto? Hagamos un paréntesis ahí, Jesús. Es decir, hagamos un paréntesis en el cable aéreo para hacer un recordatorio de carácter histórico. Desde que se funda la ciudad de Ocaña, en 1570, la economía va a girar en torno al comercio, fundamentalmente. Y ahí la presencia de los comerciantes ocañeros, los empresarios, en la época colonial, va a estar toda concentrada en la navegación por el río Magdalena. Sí, claro. Entrada y salida de productos Gracias, hija, a través del río Magdalena. Muy amable, niña. Toda esa época de la colonia, el comercio es el eje central. Bueno, sin desconocer el papel que jugaron las encomiendas y las haciendas coloniales como parte de esa primera etapa. Llega ya el siglo XIX, para 1850, cuando llega Manuel Ancísar con la Comisión Coreográfica, era una ciudad que tenía un poco desarrollo empresarial y económico. Como decías al comienzo, vivía de lo que producía muy elementalmente. Sin embargo, a finales del siglo XIX, con la implementación del libre cambio en Colombia, aparecen entonces las empresas de importación y exportación y se genera un gremios de esos importadores y exportadores que están registrados en la prensa, por ejemplo en La Voz de Ocaña de 1884, donde entre esos comerciantes está Wolf, Roca, Rincón y compañía. Hay mucho apellido extranjero porque los extranjeros, los inmigrantes europeos comienzan a llegar a finales del siglo XIX, los Roca, los Hein, los
bloqueo, los Name. los Name, que va, la inmigración árabe comienza un poco más adelante, pero inicialmente son italianos, franceses, ingleses y alemanes los que se unen a los de Ocaña Neumann, para... apellido Neumann, también. entraron por el Carmen. Exactamente, es decir, se forma un poderoso gremio económico que va a manejar toda la economía de la época alrededor del Club Ocaña, que se funda en el año de 1894. Más adelante, para enlazar con lo que mencionabas de don Luis Sánchez Rizo, hay una reseña bastante interesante, no solamente en la monografía histórica de Ocaña, sino en otros documentos de la época, donde nos hablan concretamente de 1936, que es un punto de partida interesante, porque enlaza también la década de 1910 y la del 20. En el 36, al publicarse la obra Monografía de Ocaña y otros documentos, hay un listado de que existían 4 fábricas de jabón, 2 fábricas de gaseosa, 2 fábricas de vela, 2 fábricas de cigarrillos, Imagínate. una fábrica de lazos. Hay una fábrica de licores que es del norte de Santander con una sucursal en Ocaña, y hay fábrica de sacos y alfombras de fique, cuyo principal proveedor en materia prima era el hoy corregimiento de Pueblo Nuevo. Y bueno, ese mismo informe de la época nos habla de la existencia de talleres de carpintería, sastrería, herrería, pirotecnia, alfarería, fotografía, grabado en mármol y madera, pinturas y bordados, y había ya, desde la década del 30, agencia de la Compañía Colombiana de Tabacos, había agencia de seguros, banco agrícola, una agencia de la empresa Singer, había correos debidamente establecidos y lógicamente las oficinas del cable aéreo. Esto es importante determinarlo. Una de las fuentes, entre otras, es el Directorio Comercial e Industrial Nacional de 1930, para enlazar lo que venías diciendo, claro, porque todo esto va prácticamente como a afianzar la vocación comercial que ya venía desde la colonia y va a tener nuevas modalidades a partir de la década que estaba mencionando Jesús. Sí, una cosa curiosa ahora que me recordaste con los inmigrantes europeos, una cosa curiosa, Lalo, y es que a pesar de esa autarquía, de esa autosuficiencia de las provincias, curiosamente hubo más comercio con el viejo continente Correcto. que con las demás provincias del país. Por aquí, por Cimaña, entraban los productos al Carmen y luego Ocaña, y se exportaba incluso, porque en el Carmen, no sé si te acuerdas, Lalo, funcionaba una fábrica de aceite. Correcto. ¿De aceite de qué es? Bueno, un aceite especial que lo utilizaban los alemanes para lubricar sus maquinarias. Yo no sé si ese sofisticadas. mismo es el mismo de Tártago. de Tártago, Ese. que tiene otro nombre ya como más técnico, pero es el mismo aceite de Tártago. Aceite de Tártago. Yo la alcancé a conocer cuando niño, pues. Entonces, obviamente, eso le daba a estas regiones un carácter distinto, ¿no? Uno encontraba comerciantes que casi todos, curiosamente, ingresaron por allí, por el río Magdalena, por Barranquilla, luego cogieron el Magdalena, se bajaban en La Gloria o en Cimaña, algunos llegaron hasta Camarra, pero la mayoría entró por allá, atravesaban lo que es hoy la ruta de Ayacucho, Guamalito, El Carmen, Pelagorro, y terminaron en Ocaña. Yo cuando laboré en El Carmen, hace ya casi 50 años, tuve la oportunidad de conocer a familias como familia Neumann, de origen alemán, viviendo en El Carmen. Y obviamente pues todos los Neumann que también inmigraron por allí. La abuela de los médicos Posada, de Rafael y de Jesús, era comerciante grande, era importadora, importaba y exportaba tela sobre todo, porque el Carmen tenía una vida comercial muy grande, muy activa antes de los sucesos del 49. Bueno, lo que te quiero indicar es que curiosamente, por la llegada de estos inmigrantes, el comercio se activó más hacia el exterior que hacia el interior de Colombia, ¿cierto? Esa fue la economía básica de Ocaña en esos años, y con ello llegamos a la época de ahora, la segunda mitad del siglo XX, en donde la economía comienza radicalmente a cambiar. Nosotros nos quedamos, Lalo, en el comercio
nos quedamos viviendo del Estado, porque la mayor parte de los empleados son empleados de la educación, de la salud, del municipio, del departamento, son empleados públicos en pocas palabras. Y hoy todavía, infortunadamente, yo me podía comparar cuando tú hacías referencia de la fábrica que teníamos en los años 30 y hoy pareciera que tenemos menos, ¿no? Pareciera que en lugar de crecer hemos decrecido. Exactamente, ¿no? Las estadísticas son preocupantes frente a lo que hoy existe, Sí, lógicamente. Hoy vamos hacia atrás. Entonces, ¿qué futuro le depara económicamente a esta región? Porque dice, bueno, pero si Ocaña forma parte de un contexto del país que está en crisis, porque el país ha venido económicamente en barrena, ha venido cayendo. Sin embargo, pareciera que aquí ese fenómeno no se siente tanto. Exacto. No se vive tanto. ¿Qué es lo que pasa, Lalo? Entonces, hombre, uno entra un poco a especular. Lo que voy a decir es mi opinión muy personal. Puedo estar muy equivocado, pero es lo que yo alcanzo a percibir, ¿cierto? Aquí no hemos sentido tanto el impacto de la crisis económica porque esta es la puerta de entrada al Catatumbo. Y siendo esta la puerta de entrada al Catatumbo, por aquí pasan todo tipo de personas con todo tipo de recursos que viven de lo que el Catatumbo, infortunadamente, en los últimos años ha venido produciendo, que es droga. Exacto. Entonces, corredor de drogas. El negocio de la droga es lo que ha mantenido correcto. Viva la economía en Ocaña. Dice, bueno, ¿y plata de dónde? ¿Y plata de dónde? Aquí los carros de valores no traen, sacan dinero de Ocaña. Entonces, obviamente, uno tiende a especular, a inferir que buena parte de la economía se mantiene debido al negocio de la droga. Al negocio de la droga, al lavado de activos. Sí, señor. Hay algo que es necesario, no solamente que los televidentes lo conozcan y lo analicen, sino también nuestra dirigencia política. A mí me parece que la dirigencia política tradicional de Ocaña nunca, y cuando digo nunca me estoy refiriendo a los últimos 40, 50 años, se ha detenido a analizar el fenómeno económico de Ocaña y de su antigua provincia. Porque hay que diferenciar dos cosas. Algo es el municipio de Ocaña, la cabecera de la antigua provincia, y otra es la región de Ocaña, claro, que integra el sector de los municipios del norte de Santander, más el sur de Cesar y el sur de Bolívar. Claro, claro. En Ocaña, la mayor cantidad de población es urbana, mientras que en los municipios que están a su alrededor es rural. Ocaña vive de la intermediación comercial de los productos agrícolas que se producen en toda la región y, como sabemos, en el mercado, fundamentalmente el mercado, la zona del mercado, ahí se hace el proceso de intermediación de todo lo que llega y salen las cosas hacia Bucaramanga, hacia Cúcuta, hacia Bogotá, hacia los puertos de la costa norte, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, y se está dando un flujo diario económico que muchas veces resulta casi que increíble. Diariamente se están moviendo miles de millones de pesos en las transacciones en el mercado. ¿Qué problemas hay en el mercado y en el sector del Dulce Nombre y el sector centro y San Agustín, donde se mueve la mayor parte de la economía? Como no se ha querido entender que Ocaña vive del comercio fundamentalmente, esos sectores han sido tradicionalmente descuidados por la institucionalidad y no se les brinda el debido cuidado y protección y, lógicamente, acorde con eso, darle un tratamiento al desarrollo de Ocaña desde otro ángulo, es decir, mejorar la infraestructura que tiene Ocaña para potencializar y fortalecer el comercio local. Ahora bien, lo que decías con relación al dinero proveniente del tráfico de drogas se está generando en Ocaña y decimos aquí presuntamente una dinámica comercial que ha afectado varios sectores de Ocaña. Ahora en el recorrido cuando veníamos para acá mirábamos la serie de edificaciones, de construcciones nuevas, la mayoría con locales que dicen se arrienda o se vende. O se vende, es decir, quien ha construido todo esto yo no creo que esté en disponibilidad de perder dinero. La pregunta es, ¿por qué hay tanta oferta en materia de la construcción? Con todo el respeto que merecen los señores encargados del gremio de la construcción en Ocaña, arquitectos, ingenieros, etcétera, pero sí es preocupante que se esté involucrando tanto
dinero en construcciones que el pueblo ocañero en su mayoría no puede asimilar porque no tiene la capacidad de alquilar un local que cuesta una millonada. Por lo tanto, siempre va a estar con el letrero, o se vende o se arrienda. Esos fenómenos son interesantes y es necesario, por lo menos, que los economistas, porque tenemos muchos economistas amigos nuestros, economistas ocañeros, hicieran una investigación, Sí, claro. La Universidad Francisco de Paula Santander, una investigación sobre el fenómeno contemporáneo de la economía, porque allí hay cosas muy valiosas, pero también cosas muy oscuras, Jesús. Sí, sí, es muy cierto. Aquí nosotros, aquí Ocaña vive indudablemente en los últimos años una especie de burbuja inflacionaria en lo que a construcción se refiere. En cualquier momento se va a reventar la lona. Porque es increíble que aquí tengamos ofertas inmobiliarias con precios de 2.600.000, 2.800.000 el metro cuadrado de área construida. Por Dios, eso es algo increíblemente elevado para un, gracias hija, muy amable, para un municipio como Ocaña. Claro, resulta más fácil comprar en Bogotá. Muchas Sí, gracias. sí, más económico en Bucaramanga o en cualquier otro lugar que aquí. Esto no está pasando. Entonces, esas cosas hoy las dejamos como interrogantes, porque obviamente hay que profundizar sobre Exactamente, hay que dejar eso porque es que el interés de estas charlas es despertar en la comunidad y en la dirigencia política, vuelvo a insistir, en la dirigencia política, el análisis, la reflexión sobre lo que está pasando y cómo de pronto implementar algunos mecanismos para poder solucionar los problemas económicos de Ocaña. Hay un aspecto, Jesús, que se ha venido manejando desde que el profesor Jorge Meléndez Sánchez, hace muchos años atrás, escribió Elementos para el turismo de Ocaña o algo así, en uno de sus libros, digamos, como haciendo un análisis del potencial turístico de Ocaña y dándolo como insumo para que la dirigencia política lo tomara en cuenta. Bueno, ningún alcalde de Ocaña se ha interesado por el desarrollo turístico de la ciudad cuando es la que tiene mayor oferta turística en todo el norte de Santander. Tenemos patrimonio material representado en arquitectura, monumentos, etcétera, y el patrimonio inmaterial valiosísimo. Todo ese patrimonio, lógicamente, descuidado por la institucionalidad. Y cuando digo institucionalidad, hago referencia a la Gobernación de Norte de Santander, Secretaría de Cultura, entidades de turismo, y hago referencia a las alcaldías del municipio de Ocaña que no han tenido esa visión de desarrollar el turismo. Hay que desarrollar turismo para lograr no solamente aprovechar la oferta, sino también generar nuevas fuentes de empleo, un empleo sano, una industria limpia que no se ha tenido en cuenta. Aquí hay estudios de la Universidad Francisco de Paula, estudios de la Cámara de Comercio, la Academia ha hecho estudios también sobre el turismo cultural, religioso y ecológico en Ocaña y nada de eso se ha puesto en práctica. Hay que proteger el patrimonio cultural y yo no sé, sería una propuesta que no es nueva, sino muy vieja, los mercados satélites para lograr descongestionar el mercado cubierto de Ocaña. Ya hay, por ejemplo, una actividad dinámica económica en la Ciudadela Norte, pero hay otros sectores de Ocaña que necesitan montar sus propios ejes de desarrollo económico, Jesús. Claro, en buena medida es ese análisis que estabas haciendo hace un par de segundos sobre la apatía, la actitud displicente de parte de los diferentes gobiernos municipales, para no hablar del departamento. Yo pienso que obedece en buena medida, Lalo, a que aquí lo que han habido son planes de gobierno y no planes de Estado. Y no planes de desarrollo. Porque aquí cada alcalde hace lo que cree que es correcto, a lo mejor de la mejor buena fe del mundo. Y así esté equivocado, lo hace creyendo que es correcto y no tiene en cuenta lo que venía atrás. Porque eso corresponde a otro gobernante, eso corresponde a una persona que no es mi amigo político. Exacto, y lo invalida de una vez, ¿no? De una vez. Entonces, eso por Dios, ¿dónde vamos? Esto es algo así, haciendo un símil, esto es algo parecido a como si la humanidad jamás hubiera aprovechado la experiencia anterior. Exactamente. ¿No hubiéramos evolucionado? Los efectos de la ciencia y la tecnología los hubieran desechado porque no los habían hecho los personajes del momento. Es absurdo. Es absurdo. Absurdo. Y entonces, Lalo, eso tiene que cambiar, esto no puede continuar, definitivamente tiene que cambiar. No hay políticas concretas en materia económica. Sí, lo que vemos es
continuación de una línea horizontal que ni sube ni baja, horizontal completamente, donde no hay novedades acordes con el desarrollo nacional en materia económica, Jesús. Sí, señor. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Bueno, la verdad es que nosotros esto lo hacemos más, por, como decías hace un ratico, por dejar interrogantes. Por dejar Por interrogantes. abrir expectativas, porque la gente se cuestione, se pellizque, hombre. Y ojalá, aquí mucha gente capaz. Ocaña tiene mucha gente capaz de hacer estudios serios, profundos, que nos permitan mirar nuevos horizontes. Hemos dejado de lado el plan de desarrollo que se hizo en la época de Luis Eduardo Daniel Prada. El único que Exactamente. quiso meter en eso fue Berger. Que hizo una proyección interesante, yo creo que lo engavetaron, nadie lo volvió a leer, y eso es muy interesante, es decirles a estos mandatarios actuales, por favor, hay que detenerse a leer un poquito a los señores del Consejo Municipal de Ocaña y a los miembros de la Diputación Ocañera en la Asamblea del Norte de Santander, reconsideren lo que está pasando. Jesús, hemos terminado y bueno, ojalá que nuestros televidentes saquen provecho de eso. Sí, señor. Muchísimas gracias, hermano.